Amén. Libro de Proverbios, capítulo 25, en su verso 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una vez más lo vamos a leer. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cierre sus ojos y únase conmigo. Vamos a venir en palabras de oración delante de la presencia de nuestro amado Dios. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Gloria a Dios. En la antigüedad se creaban alrededor de las ciudades muros que servían de protección, muros que de alguna manera detenían al enemigo para prevenirse de que realizara una invasión a la ciudad y así de esa manera no sometiera, no llevara esclavitud a los habitantes de aquella ciudad. Gloria a Dios. Es lo mismo que está hablando en esta hora el Señor, como ciudad derribada y sin muro. Cuando tú miras una casa, cuando tú miras una ciudad que no tiene muros, que no tiene protección, ¿qué es lo que sucede? Que todo mundo puede entrar y todo mundo puede salir de ese lugar. Amén, gloria al Señor. ¿Y qué pasa? Que entonces cada quien puede entrar y si no pertenece a esa ciudad, si no pertenece a esa casa, puede también sustraer, puede robar, puede llevarse lo que se le dé la gana, puede realizar en ese lugar lo que se le dé la gana. Amén, gloria al Señor. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas cuando tú y yo nos estamos descuidando de estar sujetos a la presencia del Señor, de mantener la perseverancia a través de la oración continua con el Señor. Amén. Y es que nosotros hemos tenido malos hábitos que seguimos cultivando, que seguimos teniéndolos. Cuando realizamos una pequeña oración de gratitud por los alimentos, gloria al Señor, y no estoy diciendo que esté mal, pero hay quien se conforme y dice: yo ya oré al Señor, lo hice en el tiempo de los alimentos. Otros dirán: yo ya oré al Señor cuando me levanté dándole gracias. Una oración que no rebasa los 2 minutos. Aquello que dice algo así como: Padre Santo, te doy gracias por este maravilloso día y me pongo en tus manos. ¿Qué es lo que está pasando con esa clase de oraciones? Que ni siquiera estamos realizando los cimientos, los arranques para levantar un muro de protección en nuestras vidas, en nuestra alma, en contra del enemigo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podrá sobrepasar esa cerca, podrá sobrepasar esa protección. Y es que habrá quien pueda pensar, pero si la misma palabra del Señor dice que Dios conoce nuestras necesidades, aun cuando la palabra no está en nuestros labios, Él ya sabe lo que vamos a hablar, ya sabe lo que le vamos a pedir. Y más allá pudieran atreverse y decir: no es necesario que nos pasemos tanto tiempo orándole al Señor. Pero es ahí donde está el mayor error de todo cristiano, que es ahí donde el Señor te quiere tener. No podemos ganar victoria, no podemos levantar muros en defensa de nuestras ciudades, de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia, sino de otra manera que no sea de rodillas delante de la presencia de nuestro Dios. Amén, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Es entonces ahí donde tú y yo tenemos que aprender a orar. Sí, amén. Y la oración no son palabras repetitivas de continuo. La oración es un diálogo con el Señor. Y cuando pronunciamos la palabra diálogo,
podemos hablar y entender que un diálogo se lleva entre dos partes, la que está hablando y la que está escuchando, la que está transmitiendo y la que está siendo receptiva. Entonces, por tanto, si yo vengo a la presencia del Señor, si yo vengo a la búsqueda del rostro del Señor, quiero entender que yo expresaré lo que el Señor ya sabe, pero se deleita en que yo se lo vuelva a repetir. Se deleita en que yo me presente delante de Él reconociendo que no soy sino solamente polvo, humillando mi alma, humillando mi espíritu, enalteciéndolo a Él, exaltándolo, Aleluya, glorificándolo, gloria a Dios. haciéndole saber Sí, que Señor, yo he aleluya. reconocido en mi pensamiento, en mi carne, en mi espíritu, que dependo de un Dios todopoderoso. Amén, gloria a Entonces Dios. yo vengo y comienzo mi oración con el Señor. Pero también habemos muchos que en alguna ocasión estamos conversando y solamente nos comenzamos a hablar y a dialogar y queremos ser nosotros escuchados y no hemos aprendido a escuchar a la otra parte. Y eso también puede suceder en nuestra vida de oración, que tú y yo tenemos que aprender de vez en cuando a guardar silencio y a esperar escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es que vamos a escuchar la voz de Dios? Alguien hace tiempo atrás me dijo, eso es fanatismo, Dios no habla. Claro que Dios habla, y habla de muchas maneras. Dios es el creador de los cielos y la tierra, de la flora y la fauna. Aleluya. Y entiende Gloria a Dios. todos los lenguajes, Sí, Señor. entiende Alabado todos sea los tu nombre. idiomas. Entonces Gloria a Dios. explíqueme usted cómo fue posible que Dios enviara a los cuervos a darle alimento en la cueva de Elías. Si Él había creado esos animales, Él tiene el poder de entender su lenguaje. Amén, gloria al Amén, Señor. gloria a Dios. Si antes de que tú te levantes, gloria a Dios, ya los pajarillos están alabando al Señor, ¿cómo es Amén, que Dios gloria no va a a Dios. entender ese lenguaje si Él los ha creado? Pues déjame decirte, déjame recordarte que Dios habla nuestras vidas constantemente. Gloria a Dios. Aleluya. Lo hace a través de tus sueños. Te habla en el sueño constantemente, anticipándote de los peligros, para que tú lleves esos sueños en oración y los presentes delante de Él. ¿De qué manera lo hace? En una manera preventiva. Te está anticipando al peligro que se acerca a tu vida. Gloria al Señor. Es ahí donde tú debes de entender y comprender que Dios habla antes, habla en tiempo y fuera de tiempo. Amén, Sí, gloria a amén, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Habla a través de visiones. Gloria a Dios por aquellos hermanos que pueden tener visiones y que también a través de la oración, sometiéndose, han podido acercarse y conocer al Señor. Si yo te pregunto en esta hora si conoces al Señor, tú me vas a decir que sí, pero tenemos que ir en una profundidad más amplia. Conocer al Señor es pasar tiempo con Él. Conocer al Señor es saber de qué manera está hablando a mi vida. Conocer al Señor es saber lo que le agrada y lo que le desagrada, conocer su perfecta voluntad y su maravillosa voluntad, lo que no quiere y lo que quiere que hagamos. Amén, gloria al Amén, Señor. aleluya. Eso es lo que a mí me va a poder dar el conocimiento y la sabiduría necesarias para poder levantarme en contra del enemigo, para poder resistir los ataques del enemigo. Dice su palabra que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y quiero llevarte un ejemplo para que me entiendas qué es lo que el Señor quiere transmitirnos en esta hora. Tú sabes que hay muchos deportes y también sabes y eres conocedor de que los deportistas tienen que tener una disciplina constantemente. Tienen que cuidar su alimentación, tienen que cuidar su sueño, tienen que cuidar, gloria a Dios,
todo lo que es referente a su alimentación, al medio en el que se mueven, gloria a Dios, tiempos de descanso, tiempos de ejercitarse. Y lo mismo sucede aquí, que tú y yo tenemos que aprender a tener una disciplina ante el Señor. Y en estos tiempos está siendo difícil porque habrá muchos hermanos que han dado tanto espacio a tanto espíritu inmundo en sus vidas, que están dejando de perseverar en su iglesia, están dejando de perseverar en el lugar al que el Señor los condujo a trabajar en su obra, están dejando de perseverar en la oración, han apartado de sus vidas el ayuno, han apartado de sus vidas la vigilia, han apartado de sus vidas la lectura de la palabra. Cuando nosotros hacemos eso, entonces no tenemos ningún material con que podamos levantar muros de contención, muros de protección que nos protejan de los ataques del enemigo. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan que el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Amén. Y si en tu vida no hay muros de contención, si tú no das sujeción a tu espíritu, como dice aquí, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y es que muchos ya no quieren someterse al Señor y mucho menos a las autoridades que Dios ha dispuesto de su parte para que te encaminen, para que te encarrilen, para que perseveren tu vida espiritual. Sí, amén. Hoy muchos van de un lado para otro, hoy muchos hacen en pocas palabras y en un español entendible lo que ellos se les da la gana. No hacen lo que realmente es la voluntad de Dios. Y es ahí donde estamos peligrando, a que no tenemos nada que nos proteja ante los ataques del enemigo. Ve conmigo a la palabra del Señor. Vamos a tratar de hacer más explícito lo que Dios está hablando en esta hora. Ahí mismo en el libro de Proverbios, en su capítulo 16, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. En su verso 32, mira lo que dice el Señor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo que está hablando el Señor es que hoy en estos tiempos, en medio del pueblo del Señor, hay carencia de un espíritu de dominio propio. ¿Cómo es eso? No solamente se refiere en el área de cuando usted y yo nos molestamos, nos enojamos y no tenemos control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos y podemos reaccionar de una manera brusca, de una manera violenta. Entonces, ¿cómo daremos testimonio de que Dios mora dentro de nuestros corazones si no hemos cultivado nosotros el dominio propio, si no hemos aprendido a conocerlo y a manejarlo en diferentes circunstancias? ¿Cómo es eso que quiero decirte? No tenemos dominio propio cuando muchas veces damos espacio a que el enemigo susurre a nuestro oído y dice, hoy no vayas a la iglesia, ¿para qué vas? Y nosotros sí, efectivamente, hoy no voy, me siento agotado, me siento cansado, o van a hablar lo mismo. Entonces, ¿dónde estamos manifestando nuestro dominio propio? ¿Dónde estamos nosotros levantándonos para levantar esa protección en contra del enemigo, si nosotros tan fácilmente estamos cediendo a un susurro de parte de él, a su nombre? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 1, bendito sea su nombre. Es de sumo cuidado que tú y yo estemos observando continuamente nuestra casa espiritual, si están levantados esos muros de contención
para poder resistir los ataques del enemigo. Segunda de Timoteo en su capítulo 1, en su verso 7 dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de temor, de poder, de amor y de dominio propio. Si realmente estamos teniendo ese espíritu de dominio propio, entonces contéstame por qué te estás dejando vencer tan fácilmente por el enemigo. Y es que el problema viene aquí a continuación, que en parte tiene el enemigo culpa o participación, pero la mayor es de nuestra parte, cuando nosotros damos cavidad a la pereza, cuando nosotros damos cavidad a la distracción y no nos ponemos a trabajar en nuestra vida espiritual, cuando no estamos levantando esos muros de protección, entonces el enemigo en cualquier momento va a entrar a nuestra mente, va a entrar a nuestro corazón y va a hacer lo que se le dé la gana. Gloria al Señor. Porque no hay nada que lo detenga, no hay nada que esté anticipando, que Él no tiene límite, que no tiene participación. No es suficiente con que yo exclame, con que yo pronuncie ser hijo de Dios, siervo de Dios, si no estoy perseverando en la búsqueda de la presencia del Señor, si no estoy llevando a la práctica su palabra. No hay muro que contenga, no hay muro que detenga al enemigo si yo no persevero en esas áreas. A su nombre sea la gloria. Es menesteroso, es necesario que continuamente esté yo perseverando en levantar muros de protección. Porque entonces cuando yo me someto al poder de Dios, cuando yo hago uso del dominio propio en mi vida, el enemigo ciertamente podrá dar vueltas, pero no va a entrar a mi mente y mucho menos va a tocar mi corazón. Aleluya. Ejemplo en el caso de Job, cuando el enemigo subió al cielo y fue delante de la presencia del Señor y le dijo, sí, pero a Job lo tiene cercado. ¿Qué estaba diciendo? Que causa de que Job ayunaba, causa de que Job era un hombre recto, íntegro, tenía su vida protegida. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Mismo enemigo le dijo, pero quítale ese cerco y verás si no cambia la situación. Y hoy eso es lo que está pasando en muchas vidas de cristianos, que han dejado de compartir, han dejado de participar, de perseverar en la presencia del Señor, y esos muros el enemigo los ha derribado. Esos muros que te defendían, que limitaban el lugar donde el enemigo podía moverse, ya no están, porque nosotros mismos los hemos echado abajo. A su nombre. Gloria. Libro de Gálatas en su capítulo 5, gloria al Señor. Cuando Dios nos habla de tener un espíritu de dominio propio, también nos está hablando de esto. Gálatas 5 en su capítulo 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú estarás mirando la situación y vas a reaccionar de la manera correcta. Te vas a anticipar al peligro, porque vas a estar levantando esos muros a través de la perseverancia en la oración. Cuando tú comienzas a orar en conocimiento, pero entiendes y comprendes que también tienes que orar en espíritu, entonces comienzas a orar también en lenguas, le das la libertad al espíritu, y cuando tú realizas eso, los muros que estarás levantando en tu vida espiritual no permitirán que el enemigo se entrometa en los asuntos tuyos tan fácilmente como cuando no había
que lo detuviera. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vaya conmigo a la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor. Segunda carta de Pedro, en su capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Versos 5 y 6, 7. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, toda premura, toda emergencia, toda rapidez, es lo que está diciendo la palabra. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, añadir a nuestra fe obras, capacidad. Gloria a Dios. A la virtud, a la capacidad, ¿qué le vamos a añadir? Conocimiento. Conocimiento a quién van dirigidas nuestras oraciones, contra qué estamos peleando, qué es lo que estamos nosotros realizando en el mundo espiritual a través de nuestra oración. Verso 6, al conocimiento, dominio propio. Tú vas a poder mantener, como lo decía, como aquellos deportistas, una disciplina, y tú sabes que tienes que iniciar un horario, un hábito en tu oración, lo cual va a ser como en el mundo material, un trabajo de construcción que estará levantando muros de protección en una casa, en un local. Así vendrá a ser tu oración en el ámbito espiritual. Estarás levantando barreras, muros, para que el enemigo no pueda entrar a tus pensamientos ni tomar tu corazón. Al dominio propio, paciencia. Y eso es lo que está haciendo falta en el pueblo del Señor, porque no queremos perseverar en la oración. Realizamos oraciones mecánicas, repetitivas, y queremos que el Señor nos responda cuando nosotros no hemos aprendido a sacrificar algo. Cuando tú comienzas a sacrificar tu misma carne, no importa cuánto dolor traigas, no importa cuánto cansancio, pero tú dices, de alguna manera yo tengo que hacerle llegar al Señor mi alabanza de gratitud, mi adoración de fidelidad, porque yo quiero tocar su corazón. Entonces el medio que te rodea, el ambiente espiritual, comenzará a tornarse diferente. Amén, aleluya. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, Amor. el amor. Aleluya. En todas las cosas, todas las obras que realicemos, todos los pensamientos, es necesario que vaya manifestado el amor. Por eso una y otra vez lo repite el Señor. Así como lo hacemos en esta tierra, de trabajar para nuestros empleadores lo mejor que podamos, lo mismo es para el Señor. Aleluya. Hacerlo como para el Señor. Entregar lo mejor de nosotros para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya conmigo.